en términos de salud y en términos de longevidad, los mayores predictores de longevidad es ser fuerte y tener una buena capacidad aeróbica. De hecho, si yo tengo que elegir una sola actividad, yo voy a priorizar la pesa. Pues la pesa tiene tantos beneficios. Te ayuda a ganar masa muscular nueva, te mejora la sensibilidad de la insulina, te mejora la partición de los nutrientes, tú te haces más fuerte, tus articulaciones funcionan mejor. También tiene un impacto hormonal importante, tú empiezas a optimizarte hormonalmente. Las pesas son maravillosas. Quienes hacemos pesas siempre entendemos como que necesitamos mucho volumen para ver un resultado. El momento que tus músculos crecen, el momento en que tú ganas masa muscular, no es mientras tú haces el entrenamiento. Tú dices, acá, pero yo ahora duermo bien, me levanto mucho más descansado, voy al trabajo y me siento mucho más cognitivo, mejores niveles de energía, me siento de mejor humor, la ropa me queda mejor, me gusta cómo me veo en cuero, tengo mejor intimidad con mi pareja, o sea... Vuélvete fuerte, lo demás es secundario. Esta es una frase que representa la filosofía de nuestro invitado del día de hoy. Un invitado sumamente especial. Él es un referente en el área de fitness y de salud en nuestro país. Es empresario, es esposo y es podcaster. Hamid Yayura, bienvenido Hamid al podcast de Odette. Muchas gracias, Odette. Te faltó padre. Padre y padre, así es. Wow, qué maravilloso. Sí, yo creo que de todo lo que tú dijiste, esa es la más... ese es tu rol favorito. Me encanta. A mí me encanta ese rol. Pero yo creo que así mismo como me encanta, así mismo es la responsabilidad que representa. Sí. Tú sabes que lo entiendo totalmente porque tú conoces a Alex, mi esposo. Él es un papá tremendo. Sí, Matías se llama su hijo, ¿verdad? Sí. De esos que hacen de todo. Y qué maravilloso es ver esa nueva generación de padres que se involucra tanto en la crianza de sus hijos. Así que te felicito por eso. Y tú que abriste el episodio con esa frase de vuélvete fuerte, me imagino que lo viste en uno de los posts que yo hice reciente, en donde yo... hice como mi propia versión de las reglas por las cuales yo rijo mi vida. Y el vuélvete fuerte, automáticamente mucha gente asume que yo estoy hablando del gimnasio. Pero es más que eso. O sea, es una filosofía de vida. Y el volverte fuerte, no tan solo física, sino económica, emocionalmente, es para tú poder proveer seguridad y para tú poder ayudar a quienes más lo necesitan cerca de ti. Que evidentemente tus hijos son totalmente dependientes de ti. O sea que lo hago desde ese ángulo, como de qué manera yo puedo fortalecerme yo para ayudar a mi familia a tirar para adelante, a los colaboradores de mi empresa, desarrollarlo, a los viejos de uno que también ya entran en una edad en donde van necesitando más de uno en todo el sentido de la palabra. Y a todo aquel que sea importante para ti. Para mí, como hombre, ¿verdad? Y como individuo, claramente yo le doy mucha importancia a la fortaleza física. Y a la fortaleza física desde el punto de vista de entrenamiento, de tener un físico fuerte, un físico que pueda, dominar cosas. Pero incluso ahí entra lo que sería la habilidad de defenderte en caso de que sea necesario ejercer la violencia en algún momento. Masculino. Tengo toda una vida que yo recuerde, la última vez que yo tuve un encuentro físico fue en el colegio. O sea, yo nunca he sido una persona conflictiva ni que anda metido en pleito, pero disfruto las artes marciales y disfruto tener la capacidad y sentir esa seguridad de que si en algún momento se da un escenario en donde tengo que ejercer la violencia para defender a las personas que son importantes para mí, tengo ciertas habilidades que me dan un poquito de competencia en ese sentido. Pero bueno, así de importante es la fortaleza económica. Todo el mundo sabe que es importante tú poder proveer a tu familia, a toda la gente que es importante para ti desde el punto de vista económico. Y no podemos dejar a un lado la parte emocional. Es muy importante ser emocionalmente fuerte, precisamente para tú poder servir de soporte a quienes lo necesiten. Entonces, es un asunto integral. Tú tienes que ser fuerte en todo el sentido de la palabra. Me encanta eso y me encanta que tú incluyas el tema de no referirte al tema de la violencia, sino tema de fortaleza en todas las áreas de tu vida.
Tú nos contabas que el último pleito fue en el colegio, pero tú te describes o te describías como un gordito hartón, cosa que yo me identifico muchísimo porque yo disfruto mucho la comida, también fui una gordita hartona. Y me gustaría saber cómo fue, porque tú no siempre fuiste este hombre fuerte atlético y sano que tú eres hoy. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, a mí siempre me gustaron las actividades físicas. O sea, yo desde que soy un niño hice diferentes deportes, jugué pelota, jugué basquetbol, practiqué artes marciales, pero así mismo tenía el apetito. O sea, yo desde que tengo uso de razón me encanta comer. De hecho, yo... Me identifico totalmente. Me apasiona la comida. Yo tengo un apetito que conservo que es digno de admirar. O sea, yo era ese carajito que de niño me llevaban a comer hamburger y Kids Meal. Yo nunca fui un niño de Kids Meal, yo no sé lo que es eso. Con una porción a mí de hombre. Dame un hamburger grande con papa agrandada y un postre, ¿entiendes? Pizza, una pizza entera. O sea, yo siempre fui de mucho comer. Pero nosotros, mi generación, tuvo la gran ventaja de que nosotros crecimos, para mí, en lo que fue el pico de la civilización, expuestos a Rambo, a Predator, a Commando, a Terminator, a Rocky. ¿Entiendes? Nosotros crecimos en una era en donde las figuras de acción eran muy aspiracionales. Sí. Y si tú te pones a ver el trasfondo de esa película, no tan solo era un display de, yo soy fuerte, sino que también tenían como que un mensaje en donde había este arco del héroe que tiene que superar un momento difícil, que se desarrolla, que hay una parte de nobleza siempre en esas historias. Y uno fue muy influenciado por ese tipo de cine y muñequito y película, al que uno se vio muy expuesto. Por lo tanto, tú creces queriendo eso, con esa aspiración a convertirte en algo así. Y yo siempre tuve eso dentro de mí. Yo recuerdo que yo de niño veía Rocky, que tiene que ser mi película favorita, la saga de Rocky. Y yo era ese niño que veía Rocky y yo me ponía despechada, hacía la vaina con los huevos. Pero claramente era un niño. En la época de nosotros no había tanta cultura de que los adolescentes fueran al gimnasio. Estaba esta creencia de que no, que eso te deja chiquito. Ajá. Una serie de cosas que ya la mayoría de la gente sabe que no son más que un mito. Pero bueno, cuando yo cumplo 18 años, ya yo estaba en la universidad. Pues yo era el más pequeño de mi curso. Yo nací en diciembre, por lo tanto yo era siempre el más pequeño de la promoción. A los 18 años ya yo estoy en la universidad. Había hecho el primer cuatrimestre. De ahí es que conozco a Alex. Y ese primer cuatrimestre yo gané muchísimo peso. Porque salgo del colegio, en donde yo jugaba muchísimo basquetbol y estaba muy activo. Entro a la universidad. Estoy trabajando. En la universidad, eso era comiendo turco. Nos metíamos en el mini a beber cerveza, a beber ron. Un desastre total. Y yo gané como 20 libras en un periodo de 4 o 5 meses. Y cuando cumplo los 18 años, mi regalo fue una membresía del gimnasio. Yo me hice miembro del gimnasio. Y en ese momento estaba muy de moda el site de Ponte Roca, que todo el que es de mi generación lo conoce. Y ahí yo empecé a ver los artículos que escribía Checo de más músculo, menos grasa, ya habían rutinas, ya habían planes de alimentación. Y yo empiezo a seguir esas recomendaciones. De hecho, coincido con Checo en el gimnasio porque vamos al mismo gimnasio. Y obviamente Checo a mí me lleva 14 años. Checo en ese momento tenía 32, yo 18, pero Checo siempre como que nos orientaba y demás, y eventualmente nos convertimos hasta nos decían a mí y a Luis los discípulos de Checo, porque éramos como la cola de Checo en el gimnasio. Y yo empecé el gimnasio con el único propósito en el momento de yo quiero tener mi barriga plana. Quiero gustarle a las mujeres, quiero que la ropa me quede bien. Quiero ligar. Que baje esta pancita. Yo quiero mi barriga plana y yo no tenía aspiraciones de más nada. Pero al poco tiempo de yo estar en medio de ese mundo, a mí me fascinó. O sea, empecé a
cogí mi entrenamiento muy en serio, cogí la alimentación muy en serio. Empecé a disfrutar mucho el resultado que eso me daba. Y empecé a estudiar. Empecé a estudiar, a meterme en unos seminarios que armaban. Había una página, además de Ponte Roca, se llamaba Testosterone Nation. Empecé a leer todos los artículos. Y yo me enfiebré muchísimo con ese mundo de los hierros. Y aquí estamos. Han pasado desde entonces 20 años. Eso fue hace 20 años. Porque tú comenzaste muy joven también. Eso fue hace 20 años. Yo te puedo decir que los últimos 20 años yo no he durado más de una semana sin entrenar. Justo eso yo te quería preguntar. Tú sabes que la mayoría de la gente lucha con el tema de la consistencia. Casi nadie tiene esa gran historia de éxito de que inicia el gimnasio y nunca lo deja. La mayoría de las personas lo abandonan por un periodo porque se les complica el tema de quizá crear el hábito. Sí. Para ti, ¿qué es ese elemento que no permite que las personas puedan ser consistentes con esos hábitos? Mira, esa pregunta tiene muchas respuestas porque es que eso es complejo. Cada quien tiene circunstancias diferentes. En el caso mío yo te puedo decir que a mí me encanta, o sea, hacer ejercicio, comer bien. Ay, no quiero ir al gimnasio, ay, no quiero comer esta lechuga, esta pechuga de pollo. No, eso se convirtió en una parte de mi identidad. Tú sabes, wow, a mí me encanta eso. A mí me encanta entrenar, a mí me encanta comer bien, a mí me encanta sentirme bien, verme bien. Y yo no concibo vivir de otra manera. Por lo tanto, para mí ser constante se me ha hecho fácil porque a mí me encanta. Es como que tú empiezas a tocar un instrumento, te encanta el instrumento y tú nunca dejas de tocarlo. O sea, cada quien tiene cosas en su vida que en el momento en que empezaron a hacerlas les resultaron tan placenteras, fascinantes, naturales, que se mantienen haciéndolas. Pero esa no es la relación que todo el mundo tiene con el ejercicio. Por lo tanto, eso no se va a replicar en todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Muchas personas con el tiempo van creando conciencia y dicen, bueno, espérate, esto es importante porque esto es lo que a mí me permite funcionar mejor, controlar mi peso. En edades más avanzadas ya la gente empieza a hacerlo por salud. Ah, bueno, mira, estoy hipertenso, estoy prediabético. Cada quien tiene una razón distinta por la cual inicia a entrenar. Y por lo tanto, la razón por la cual lo que hace a cada persona más constante que otra es el por qué. Todo inicia en el por qué. ¿Por qué yo lo estoy haciendo? Entonces, eso es como que importante decirlo, tú sabes. Porque a veces es muy fácil para nosotros, quienes nos resulta natural hacer esto, como que juzgar al que no lo hace. Ah, no, es que tú eres un vago o es que tú eres indisciplinado. No, a mí me resulta más fácil ser disciplinado con el ejercicio porque a mí me gusta. Al que no le gusta, pues entonces su historia es otra. Y para mantenerse constante, pues entonces tiene que apoyarse en otros recursos, digamos. Pero creo que es muy importante encontrar el disfrute en el proceso. Y a veces tú vas a un gimnasio y no te gusta el ambiente, no te gusta el tipo de ejercicio que se hace ahí, y tú dejas de ir al gimnasio y automáticamente tú dices, no, es que a mí no me gustan los gimnasios. Bueno, de repente no te gusta ese gimnasio, de repente no te gusta esa forma de entrenar, ese entrenador, la gente que va ahí. Y por eso yo siempre le digo a la gente que pruebe diferentes cosas. Claro. Visita diferentes gimnasios, exponte a diferentes sistemas de entrenamiento para ver si tú encuentras un lugar en donde tú te sientas a gusto. Y por ejemplo, todos recordamos el auge que tuvo el CrossFit en su momento, sí, más o menos para el año 2010 en adelante. Mucha gente que no hacía ejercicio fue a un box de CrossFit y le encantó. Sí. Pero ¿tú sabes cuál era la salsa secreta del CrossFit? La comunidad. La gente que le gustaba el CrossFit, le gustaba que era un ambiente menos superficial. Sí. Mucha gente hacía ejercicio ahí porque le gustaba la parte competitiva, le gustaba poder reunirse con el mismo grupo de personas, hacer la misma rutina, la comunidad que se daba ahí, se reunía fuera de ahí. Y bueno, ya yo encontré un lugar en donde me siento tan bien que la parte de la rutina, aunque no es que estoy looking forward a hacer un WOD en el día de hoy, yo disfruto tanto todo lo que existe alrededor de eso que me mantengo siendo
constante con el entrenamiento. Entonces, eso es lo primero, como que destacar. Busca algo que tú te pese menos hacer desde el punto de vista de entrenamiento. De igual manera con la comida. Si tu primera experiencia con algún tipo de estrategia nutricional fue una experiencia miserable, pues entonces tú quedas traumatizada y a ti nunca dieta. Y a ti que nadie te hable de dieta. Y todos sabemos que aquí, en una época, la idea de estar a dieta era que te pusieran a comer un jamoncito de pavo con una galleta de soda y una dieta hace unos 15 años sufrió una dieta genérica horrible. Tú puedes hacer el esfuerzo de comer lechuga y pechuga una semana, pero después tú estás que no quieres ver ese pollo. Entonces, con la alimentación pasa lo mismo. O sea, es encontrar una forma saludable, una forma que te permita lograr resultados, pero que tú disfrutes la manera en que tú estés comiendo. Y hoy en día es muchísimo más fácil que antes. Mira, hoy en día cualquier persona que quiera comer mejor tiene muchísimo cuenta en Instagram, tiene muchísimos canales de YouTube en donde se dedican literalmente a hacer recetas centradas en proteína, bajas en carbohidratos o bajas en grasa. Es decir, de todo tipo de alimentación tú puedes encontrar muchísimo contenido sobre cómo preparar los platos de una manera que sepan rico, que tú disfrutes comer. Entonces, siempre se trata de cualquier cosa que tú vayas a hacer, cómo yo puedo encontrar ese sweet spot en donde yo disfruto lo que estoy haciendo. Y evidentemente, ya después de que tú encuentres esas cosas y tú lo empiezas a hacer día tras día, entonces ahí es donde entra lo que es la retroalimentación positiva. Qué bien te está viendo. Cuando tú empiezas a realizar una acción y tú tienes una retroalimentación positiva de esa acción, tú la repites de nuevo. Es una condición humana. Así es. Entonces, de repente el primer mes te resultó retador ir a hacer ese ejercicio la cantidad de veces por semana que tú te propusiste hacerlo, comer de esta manera, renunciar a cosas que a ti te gustaban pero que tú sabes que no te convienen. Pero del momento en que tú empiezas a sentirte mejor, tú dices, acá, pero yo ahora duermo bien, me levanto mucho más descansado, voy al trabajo y me siento mucho más agudo, mucho más cognitivo, mejores niveles de energía, me siento de mejor humor, la ropa me queda mejor, me gusta cómo me veo en cuero, tengo mejor intimidad con mi pareja. O sea, tú empiezas a ver esas cosas y ya es difícil que tú la abandones. Claro. Entonces, cuando tú entiendes que ese es el juego, yo creo que ya eso te da como un plan, una estrategia o como que un poquito más clara de seguir. Tú mencionabas que la gente tiene que encontrar su porqué, pero yo entiendo que el tema de hacer ejercicio, de comer saludable, es algo necesario para tú tener una vida funcional, una vida feliz, una vida bien. Entonces, ¿tú no crees que ya eso es una razón, un porqué que todos tenemos para entrenar, para comer saludable? Bueno, si es suficientemente poderosa para ti, sí. Pero el porqué de cada quien es distinto. Por eso, a veces, el porqué de una gente que tiene hijos. Y ahora, concho, yo quiero darle un buen ejemplo a mis hijos. Yo quiero poder hacer cosas con ellos. Puedo practicar deporte. Como que eso puede ser un porqué. Un porqué es que tú saliste de una relación. Oye, no hay una vaina que te ponga... Que motive más, Las mejores transformaciones, muchas de las mejores transformaciones físicas y de estilo de vida son producto de un trauma. Terminé una relación y necesito sentirme bien, necesito ponerme... Para mí, quiero gustar de nuevo, me voy a introducir al mercado. Y eso no tiene nada de malo, tú sabes, porque... ¿Qué pasa? La gente a veces piensa que todas las decisiones o cualquier cosa importante que tú vayas a hacer tiene que venir de un buen lugar o tiene que venir de las razones correctas. De las razones correctas. Y yo estoy en desacuerdo. Wow, qué interesante. O sea, la gente tiene que utilizar la gasolina que tiene a mano. Y si la motivación que tú tienes... Échale vaina a tu ex. Oye, si la motivación que tú tienes es que tú le quieres echar vaina a tu ex,
que tú le quieres demostrar a... De lo que se perdió. No hay nada de malo en eso. Ahora, tú sabes qué es lo que va a pasar. Eso me parece muy interesante, déjame Sí, decirte. sí. Así como hay gente que, yo empecé un negocio y yo quiero tirar ese negocio para adelante porque yo le quiero demostrar a mi papá que yo no soy un fracasado y que yo no tengo que hacer lo que él quería. Y por eso lo hice. Si tú lo analizas, tú puedes decir, concho, pero esa no debería ser la motivación Está un poco tóxico. para hacerlo. Pero tú sabes que si eso es lo que a ti te mueve, hazlo. Y tú sabes qué es lo que va a pasar, que eso no se va a mantener siendo así. Tú hablas con esa misma persona que lo hizo por esas razones en 2, 3, 4 años y tú te vas a topar con una persona distinta. Así. Y en ese momento te va a decir, tú sabes que yo lo empecé a hacer por eso, pero después yo empecé a sentirme bien, yo empecé a relacionarme con otro grupo de personas, yo empecé a encontrar mi motivación en otro lugar. Y bueno, ahora eso viene de un lugar un poquito más potable. Pero si en el momento lo que a ti te ayuda a salir del hoyo es una motivación que pudiera resultar tóxica o pudiera resultar negativa para los ojos de otra persona, ¿qué importa? Agárrate de lo que sea que a ti te ayude a tirar para adelante. Me encanta. Hamid, hay mucha oferta hoy en día en nuestro mercado, afortunadamente, para ejercitarse. Tenemos levantamiento de pesas, tenemos hacer pesas con el propio cuerpo, con nuestro propio peso, pilates, yoga, cardio. Para ti, ¿cuáles son los métodos más efectivos y más saludables de entrenamiento? Qué bueno que es una muy buena pregunta la que tú haces. Y te la voy a responder de una manera simple. Si nos vamos a lo que son las guías de salud, lo que es la medicina basada en evidencia. Ahora mismo, en términos de salud y en términos de longevidad, los mayores predictores de longevidad son la fuerza y el VO2 max, que viene siendo la capacidad aeróbica. O sea, lo importante para ser longevo es ser fuerte y tener una buena capacidad aeróbica. Okay. Entonces, de ahí, si tú analizas eso, que eso es lo que yo debo tener, pues entonces lo que tú tienes que pensar es qué yo tengo que hacer para yo conseguir eso. Lo que tú tienes que hacer para tú conseguir eso es ejercicio de resistencia para tú hacerte fuerte, y eso va a venir con cosas que se van a dar de manera natural en ese proceso. Para tú hacerte fuerte, tú vas a desarrollar masa muscular. Para tú hacerte fuerte, tú vas a desarrollar también articulaciones, tejido conectivo más fuerte. También tú vas a resolver el tema de balance estructural que suceden haciendo ese tipo de entrenamiento. Y para tú también ganar capacidad aeróbica, pues tú tienes que exponerte al ejercicio aeróbico. Entonces, eso es sencillo. Lo que hay que hacer es trabajo de pesas, de resistencia y trabajo aeróbico. Y eso puede venir en diferentes maneras. Eso puede venir con el hecho de que tú vas al gimnasio y tú haces una rutina ya sea de hipertrofia o de cualquier tipo de entrenamiento que te hace más fuerte. Ya sea que tú lo haces con, yo hago una rutina tipo bodybuilding, o yo hago una rutina tipo powerlifting, o yo hago una rutina de cuerpo completo. No importa. Pero tú vas al gimnasio y tú estás moviendo pesos que te resultan retadores, y tú cada semana vas siendo más fuerte. Tú vas eligiendo pesos que te resultan cada vez más retadores. Entonces, ahí tú te vas a topar con opciones que pueden ser un gimnasio comercial. Tú te vas a topar con opciones que pueden ser un entrenador personal. Tú te puedes topar con opciones como el gimnasio de nosotros, que es algo un poquito más híbrido, donde tú tienes ese trato personalizado, esa rutina a la medida, ese soporte en el piso. Tú puedes ir a clases grupales como CrossFit, Cross Training o cualquiera de las opciones que hay en el mercado. Tú puedes ir a un parque y reguindarte a hacer pull-ups y hacer ejercicio de calistenia. Lo que sea que a ti te resulte atractivo hacer. El yoga no es... Aunque el yoga y el pilates trabajan mucho el fortalecimiento, porque para tú lograr esa posición y mantener esa posición, definitivamente hay contracciones que te fortalecen. Pero tienen un techo. Por eso, toda persona que hace yoga, pilates por un tiempo, muchas veces dice, concho, me siento mejor, veo un resultado, me siento más, que tengo más tono muscular o lo que sea, pero me falta algo. Déjame hacer una rutina de pesa en complemento con eso. Por lo tanto, yo no veo al yoga y al pilates como una competencia
del entrenamiento de pesas, sino como algo que se complementa. Y en la parte de ejercicio aeróbico tenemos una comunidad de corredores, tenemos gente que hace bicicleta, tenemos gente que monta patines, tenemos gente que va a clases grupales en donde se hace trabajo aeróbico. Tenemos también las clases de baile que se han puesto muy de moda. Hay muchas cosas. O sea, cualquier cosa que te haga a ti elevar tu ritmo cardíaco de una manera sostenible es una buena actividad. Entonces, qué bueno, como tú bien dices, que hay tantas opciones. Porque son opciones que se adaptan a diferentes presupuestos. El pádel ahora que está tan de moda. Sí. Es algo aeróbico. Sí, pero, por ejemplo, el pádel es un deporte. Yo pongo el pádel en la misma categoría que te pongo el tenis, en la misma categoría que te pongo jugar basquetbol, jugar pelota. Son deportes. Y para mí, los deportes no sustituyen el ejercicio estructurado. Ok. Interesante. Muy interesante eso. Y cualquier persona que hace un deporte en serio hace una rutina de acondicionamiento físico para complementar el deporte. De hecho, todos los deportistas élite, competitivos, si tú analizas qué hacen fuera de su deporte, hacen entrenamiento de pesa, hacen acondicionamiento físico, porque eso es lo que hace que ellos extrapolen eso, tengan una transferencia de esa actividad a su deporte, rinden mejor en el deporte y se lesionan menos en su deporte. Y el pádel no escapa a eso. Claro. Hay una tasa de lesión muy elevada en el pádel. Los ortopedas, los terapeutas físicos están felices con el pádel, con la cantidad de clientes que le están generando. ¿Pero por qué? El pádel definitivamente a mucha gente le resulta entretenido. Es muy social. Es muy social. Es fácil de aprender, tú puedes ir sin saber y no es que tú vas a ganar el torneo, pero tú te vas a divertir jugando pádel. No tiene esa frustración que te dan algunos deportes de que cuando tú no sabes el deporte... Hay que aprender, claro. Pero una gente que tiene del colegio sin hacer ejercicio, tiene 10 años que no se mueve, viene, se mete en una cancha de pádel a jugar 3 horas. Pues entonces, para nadie debería ser una sorpresa que de repente tienen problemas en un hombro, problemas en un codo, problemas en una rodilla. Y es porque tú te sometiste muy rápido a una actividad para la que tú no tenías esa clase de adaptaciones. Tu cuerpo no está acondicionado para eso. Entonces, eso es como una... Eso es bueno que la gente lo sepa. ¿Te gusta jugar pádel? ¿O te interesa jugar pádel? Perfecto. Aunque yo le hago su bullying a los jugadores de pádel, el que me conoce sabe que yo me curo, pero yo soy así. O sea, a mí, yo tengo un sentido del humor que no me cojo la cosa personal. Así como se curan con el pádel, a mí me mandan memes de gente que se curan con el jiu-jitsu y yo me río también. O sea, yo sé encontrar el humor en las cosas y eso parece que alguna gente se lo coge muy a pecho. Pero yo nunca me voy a negar o voy a criticar a una gente que está haciendo un deporte. O sea, viéndolo desde el punto de vista positivo, toda esa gente que está jugando pádel, a lo mejor están sustituyendo el pádel por un happy hour, por llegar a su casa y sentarse a ver televisión la noche entera. Juegan pádel y después van al happy hour, pero movieron su cuerpo. Claro, están haciendo una actividad física, pero que sepan que lo ideal sería complementar ese deporte con una forma estructurada de hacer ejercicio. Y con el pádel no pasa tanto como en otros deportes, porque en el pádel hay tanta gente jugando pádel, está tan de moda que tú siempre vas a tener compañía para jugar. Pero todo el mundo conoce a alguien que jugó fútbol en el colegio, fútbol en la universidad. Y ahora, en la edad que nosotros tenemos, tiene su liguita que juegan fútbol X cantidad de veces a la semana. ¿Qué pasa? Si está lloviendo, esa semana no hiciste nada. Si la liga cogió un break, no hiciste nada por el tiempo que dure la liga en break. Sí. La liga se diluyó, no estamos jugando, pues entonces ya tú te convertiste en una persona totalmente sedentaria. Entonces yo les recomiendo a la gente que tenga su ejercicio estructurado, que yo hago de pesa, que yo hago de trabajo aeróbico y ver el deporte como algo de valor agregado sobre eso. Y de hecho, es lo que te permite a ti como poner a prueba lo que tú estás haciendo en el gimnasio. Porque alguna persona, el simple resultado estético del gimnasio les resulta lo suficientemente atractivo,
Pero para mí lo más pero es cuando tú puedes poner a prueba, cuando tú puedes poner a prueba lo que te da el ejercicio. Es decir, sí, qué bueno que tú eres duro en el gimnasio, durísimo, pero salir a hacer un hike, hacer un deporte nuevo, para mí eso es lo más pero que te da el deporte, como el hecho de que tú tienes esa capacidad física instalada para hacer cosas interesantes con tu vida. ¿Cuál frecuencia es la que deberíamos tener para fuerza y cardio? Es decir, 5 días de fuerza, 2 días de cardio. ¿El descanso debería tomarse en cuenta? Sí, totalmente. Mira, a nivel de entrenamiento de fuerza, hasta 2 veces por semana de una rutina es suficiente. O sea... ¿De cuántos minutos estamos hablando? Porque estamos hablando de que hay gente que media hora es la que puede ir al gimnasio. Mira, más que minutos, el que ve el entrenamiento desde un punto de vista técnico te va a hablar de volumen de trabajo. Y volumen de trabajo es cantidad de sets, repeticiones por grupos musculares. Por lo tanto, una persona que entrene 2 veces por semana no va a hacer una rutina de media hora, va a hacer una rutina probablemente de por lo menos 60 minutos, en donde tú entrenes cada grupo muscular, tú hagas por lo menos 3 sets de cada movimiento. ¿Con 2 días es suficiente? Con 2 días es suficiente para tú un buen resultado. Evidentemente, si tu interés mayor es hipertrofia, yo quiero ganar mucha masa muscular, pues entonces tú te vas a beneficiar de un mayor volumen de trabajo en la semana. De repente, 3, 4 veces por semana pudiera ser algo que a ti te permita ver un resultado más rápido. Pero estrictamente para tú llenar tu cuota de lo necesario desde el punto de vista de ejercicio de fuerza, para tú crear nueva masa muscular, para tú mantenerte fuerte, hasta 2 sesiones en una semana hacen el trabajo. Y desde el punto de vista de ejercicio aeróbico, si nos vamos a las recomendaciones de la guía médica, 150 minutos semanales de zona 2. Zona 2. Zona 2. Háblanos un poquito de la zona 2. Bueno, tú sabes que el trabajo aeróbico se divide en zonas dependiendo de el ritmo cardíaco en el que en el que tú te encuentres mientras haces la actividad. Entonces, la zona 2 es una de las zonas que tiene más beneficio desde el punto de vista de longevidad. Porque es una zona que te permite desarrollar mucho lo que sería tu base aeróbica, pero tú no entras en intensidades que sí pudieran generarte, digamos que problemas cuando tú te expones a ella por mucho tiempo. Claro. Entonces, ahí tú tienes como lo mejor de ambos mundos. Tú estás en una zona cardíaca donde tú estás mejorando tu capacidad aeróbica, pero tú no estás estresando tanto tu corazón en el sentido de que de repente eso pudiera generar otro tipo de problema. O incluso también el que ha hecho una actividad en donde pone su corazón constantemente en zona 4 o zona 5, ahí ya tú entras en una zona de dolor. Eso duele. O sea, no duele literalmente, no es que te va a doler el cuerpo, pero es desagradable. Bailando a mí me ha dado náusea. Es una sensación desagradable, una sensación en donde tú sientes que se te va a salir el corazón por la boca, es una sensación en donde tú sientes que tú estás sufriendo, es una sensación en donde tú terminas, tú te tienes que tirar en el piso. O sea, si tú no tienes que desplomarte en el piso y esperar por lo menos 10 minutos a tú recuperarte, tú no sabes lo que entra en una zona 4 o zona 5. Entonces, eso también es demandante para tu sistema nervioso. Cuando tú haces ese tipo de actividad, que ya tú estás haciendo una actividad de hecho anaeróbica, para que tu sistema aeróbico, tu sistema nervioso recuperarse de esa actividad toma tiempo. Por lo tanto, tú no vas a llegar... Si tú después de ahí tienes que ir a un examen o tú tienes que ir al trabajo y hacer algo demandante desde el punto de vista cognitivo, tú no te vas a sentir igual. Tú te vas a sentir un poquito chocado. Por lo tanto, eso es algo a contemplar dentro de tu régimen de ejercicio. O sea, tú quieres hacer actividades, si tú no vives de eso, ¿verdad? Si tú no vives de ir al gimnasio, tú quieres hacer actividades que tú salgas del gimnasio sintiendo que trabajaste, sí, tu vida, pero que tú puedes bañarte y llegar a donde sea que tú vas y estar en condiciones óptimas. Entonces, volviendo a lo que sería la zona 2, hoy en día es muy fácil con el tema de los wearables.
casi todo el mundo tiene algún tipo de wearable, ya sea que tenga un reloj inteligente o tenga un Whoop. Tú puedes ver en qué zona cardíaca tú estás. ¿Cuáles son los rangos? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Pero me refiero, si lo identificamos por el tema cardíaco, ¿cuáles son los rangos donde deberíamos...? Eso es individual, porque lo que sería tu ritmo cardíaco máximo va muy de la mano con tu edad. Okay. Entonces, qué sé yo, de 100 a... No lo recuerdo en memoria, pero de 100 a 120 tú estás en zona 1, 120, 130 tú estás en zona 2 y así tú vas hasta 180 más o menos, lo que sería el ritmo cardíaco máximo de una persona, por ejemplo, de mi edad. Pero para el que no tiene el wearable, como que quiere saber, ok, ¿cómo yo sé que yo estoy haciendo zona 2? Tú puedes sostener una conversación, pero tú no puedes cantar mientras la haces. Ese es como un buen termómetro para tú saber si tú estás en zona 2. Zona 2 es una actividad que tú estás haciendo el trabajo aeróbico y si hay una persona al lado de ti con la que tú estás hablando, tú puedes sostener una conversación. Tú sientes que no es fácil sostenerla, pero la puedes tener. Ahora tú no puedes cantar. Si tú puedes cantar, tú vas muy lento. Eso es como un buen termómetro para tú saber si tú estás haciendo una actividad en zona 2. Que para mucha gente pudiera ser una caminata a un paso acelerado, o una caminata inclinada, o jogging. O jogging. Pero ahí tú ves un jogging a un paso en el que tú se den las condiciones que te dije antes, bueno, eso es zona 2. Si ya tú más que jogging, tú estás corriendo, pues entonces ahí tú empiezas a entrar en una zona 3, posiblemente más para adelante en una zona 4. Entonces, la recomendación de la guía de la guía médica es de 150 minutos semanales de zona 2. Entonces, eso tú lo puedes distribuir en 3 sesiones de 50 minutos. Yo pensaba, necesitamos mucho más cardio de lo que yo imaginaba. Sí, la mayoría de la gente no hace suficiente. Sobre todo a quienes nos gustan la pesa. O sea, exacto. Eso te iba a decir que he conversado con el podcast, esta nueva temporada de Bienestar, con mucha gente del gym. Y mucha gente dice como que yo no hago cardio, el cardio no es tan necesario. Sí, y yo era de ese pensar antes. ¿Por qué? Porque bueno, realmente si hablamos de cuál es la actividad que te va a dar un mayor retorno de tu tiempo, de tu inversión de tiempo, definitivamente la pesa. De hecho, si yo tengo que elegir una sola actividad, yo voy a priorizar la pesa. Pues las pesas tienen tanto beneficio. Te ayuda a ganar masa muscular nueva, te mejora la sensibilidad de la insulina, te mejora la partición de los nutrientes, tú te haces más fuerte, tus articulaciones funcionan mejor. O sea, la pesa también tiene un impacto hormonal importante. Tú empiezas a optimizarte hormonalmente. Las pesas son maravillosas. Pero si ya tú haces la pesa y estás bien con la pesa y tú quieres optimizar tu condición física, no te descuides con el trabajo aeróbico. Entonces yo fui de ese pensar por mucho tiempo y también hay quienes dicen, no, pero si tú haces pesa, pero tú acortas los descansos y trabajas repeticiones altas, es cierto, tú estimulas, tú entras a hacer un poquito de trabajo aeróbico, pero no es suficiente. Si tú comparas con lo que te estoy diciendo, de que deberían hacer 150 minutos semanales. Entonces, eso es, yo sé que al que está haciendo pesa, dicen, concho, pero espérate, eso quiere decir que yo voy a tener que hacer o más ejercicio a la semana o de repente voy a tener que sustituir una de mis entrenamientos de pesa por un entrenamiento aeróbico. Yo diría que lo pruébenlo. Porque también, quienes hacemos pesa, siempre entendemos como que necesitamos mucho volumen para ver un resultado. Pero el momento en el que tu músculo crece, en el momento en que tú ganas masa muscular, no es mientras tú haces el entrenamiento, es mientras tú te recuperas del entrenamiento. Entonces, hay mucha gente que hace más volumen del que verdaderamente necesitan para el resultado que ellos quieren. Y el término para eso es junk volume. Tú estás haciendo volumen de entrenamiento, junk es decir, volumen chatarra, por ponerlo en español, que te divierte, tú estás entrenando, pero no necesariamente, tú pasaste un punto en donde no necesariamente eso te va a dar mejores resultados. Entonces, yo le invito a la gente que pruebe. Si tú eres una gente que tú haces pesa 4 o 5 veces a la semana, incorpora más trabajo aeróbico, aunque eso sea en el sacrificio un poco menos de volumen de pesa, y hazlo un mes, 2 meses, a ver cómo te va. Y si tú puedes
hacerte un InBody o algún tipo de medición de composición física y comparar 2 meses después, es muy probable que tú te des cuenta de que no perdiste masa muscular y probablemente incluso tu composición física mejoró porque también tú estás haciendo una actividad que tiene un gasto energético mayor. O sea que eso también puede reflejarse en un cuerpo no tan solo que conservó la masa muscular, sino que también está más magro. Yo quiero que hablemos del tema de la recuperación, pero primero, en el tema del sobreentrenamiento, vimos, por ejemplo, a Zoe Roberta, la influencer, que duró hospitalizada varios días luego de un entrenamiento fuerte con pesas. Desde tu perspectiva, ¿qué pasó ahí? ¿Eso es un error de novato? Cuéntanos un poquito de esos Eso tiene un término médico que lo olvidé, pero eso pasa cuando tú te expones a mucho volumen de entrenamiento para el cual tú no estás adaptado. Entonces, en el caso de esa joven, yo no conozco su caso. Yo sé quién es ella por las redes, pero no conozco su caso. Sin conocerlo, te puedo apostar a que se trató de que ella pasó de no hacer ejercicio de pesa de manera regular a exponerse a una dosis de entrenamiento muy rápido. Entonces, la mayoría muy intensa y muy fuerte. Correcto. Entonces, la mayoría de los problemas no vienen por lo que tú hiciste, sino porque hiciste demasiado y muy rápido. Entonces, tú quieres, a la hora de entrenar, hacer la dosis indicada para ti. Y la dosis indicada para ti se va moviendo en el tiempo. Cuando tú no haces pesa, la primera semana tú no necesitas mucho volumen de trabajo. De hecho, yo prefiero mantener el volumen de trabajo relativamente bajo para empezar a crear esas adaptaciones y que tú te puedas recuperar lo suficiente para en tu próxima sesión volver a rendir. Uh-huh. Todo el mundo que ha entrenado con pesa recuerda esa primera semana en donde no podía ni pararse, yo no puedo doblar el brazo. Bueno, cuando uno se va de viaje y quizá no entrena, cuando retorna al entrenamiento. Sí, pero así, ahí tú puedes sentir un poquito de soreness. Si tú duraste 2 semanas de viaje, tú vas a sentir un poco, pero nada que se compare a un cuerpo virgen que nunca ha entrenado y que fue a darle a la pesa. O sea, y eso es un sinónimo de que hiciste demasiado. Entonces, eso no da un mejor resultado. Mejor, esa primera semana de entrenamiento, a un volumen de entrenamiento bajo, ser conservador con los pesos. Aún así tú vas a sentir un poquito de dolor muscular, que es algo totalmente natural, pero tú vas a poder ser funcional, tú vas a poder seguir con tu vida y tú vas a poder volver al gimnasio. ¿Sabes la cantidad de gente que ni vuelve al gimnasio? Porque se quedan traumatizadas con esa experiencia. Entonces, importante eso, siempre pensar en la recuperación. O sea, tus músculos crecen, se fortalecen mientras se recuperan. De la manera en que tú te nutres, con el sueño y todo eso. Y el entrenamiento no es más que el estímulo. Entonces, el estímulo debe ir de acuerdo a la recuperación. Hablemos de la recuperación. ¿Cuáles son la cantidad de horas recomendables para uno dormir? El tema también de otros métodos de recuperación que hoy en día están en auge, como los ice baths. Mira, lo más importante para la recuperación y lo que la gente tiende a descuidar más es el sueño. O sea, un buen sueño es mágico. Hemos normalizado quedarnos viendo Netflix y después al otro día hay que levantarse temprano. No, y entonces la gente se pone sofisticada con la herramienta de recuperación. Yo hago el baño en hielo, yo me meto en el sauna, yo me tomo el suplemento, yo me compré la pistola de masaje, yo hago esta serie de vainas, pero duermo 4 horas. Tú no tenés nada. Lo más importante es el sueño. Entonces, lo más importante es el sueño. Y nada llena el sueño. O sea, no importa la cantidad de baño en hielo que tú hagas, no importa el suplemento. Si tú no estás durmiendo bien, tú lo que estás es quemando el dinero en todo lo otro. Y de hecho, te diría que dormir bien es suficiente. Ay, para la mayoría de la gente. Yo amo dormir. Yo pudiera dormir 9 y 10 horas. Pero no lo puedo hacer, pero pudiera. Muy pocos pueden. Entonces, la recomendación con el sueño es de 7 a 9 horas. Tiende a ser como ese 7 a 9. Ese sweet spot entre la mayoría de la gente.
Es cierto que ahí hay variabilidad de acuerdo a la genética. Hay personas que en el lower end, en el rango inferior, más cerca de las 7 horas, se sienten bien. De hecho, aunque quieran, no duermen más de 7 horas. Automáticamente se levantan recuperados y llenos de energía. Hay personas que necesitan 8, hay personas que necesitan más cerca de 9. Pero en ese rango de 7 y 9 es donde deberíamos todos estar. Y lo más importante para que el sueño sea reparador es tener una buena higiene del sueño. Cuéntanos. Entonces, hay que ser intencional con la hora de dormir. O sea, dormir no debería ser algo para lo que tú no te prepares. De hecho, tú quieres crear una rutina. Con higiene del sueño me refiero a una rutina previa al sueño. ¿Y cuáles son las recomendaciones en ese sentido? Tú quieres tu última comida que sea idealmente mínimo 2 horas antes de tu irte a la cama. Porque es muy importante tú haber hecho ya una buena parte de la digestión para que te sientas cómodo durmiendo, pero incluso para que desde el punto de vista hormonal tú tengas una liberación efectiva de las diferentes hormonas que participan en lo que da un sueño reparador y en los diferentes ciclos de sueño. Eso es lo primero. Lo segundo, tú quieres entrar a un estado de relajación y eso tú lo creas. Tú creas el ambiente para eso. Tú quieres ir dimeando la luz en la casa, tener luces bajitas, darte un baño, ponerte tu pijama y hacer actividades relajantes. Tú no quieres estar justamente antes de dormir con el Excel abierto en la computadora, ni con un chat a todo dar, ni doom scrolling en TikTok, ni Instagram. Es uno de los hábitos que más la gente... Tú sabes la cantidad de gente que se duerme así en la cama, mira. Ajá. Ahí que se duerme, que le cae el teléfono porque se quedan dormidos. O sea, eso es fatal. Horrible. Eso es fatal. Entonces, tú quieres crear un ritual que te ponga a ti en un estado de relajación. Realmente, técnicamente, no se recomienda ver televisión, precisamente por eso. O sea, evita pantalla. Pero yo no soy tan estricto con el tema de la pantalla. Yo pienso más en qué hay en la pantalla. Exacto. Porque... Tú no vas a poner una película de acción que te tenga activísimo, quizás. Sí, por ejemplo, a mí me encanta ver una serie, una comedia. Exacto. Good vibes. Sí, yo me pongo ahí a ver The Office o cualquiera de esas series que la he visto 1000 veces. Seinfeld, Brooklyn 169. Cualquiera de esas series, Modern Family. A mí esa serie la he visto todita, la he visto varias veces, los episodios me los sé, pero simplemente como que eso sí como que me hace sentir bien, me relaja. A veces hago eso, otras veces me pongo a leer. Cualquier actividad que a ti te relaje. Ya también a la hora de dormir tú quieres un cuarto frío. Tú quieres las luces totalmente apagadas. Tú quieres la habitación totalmente oscura. Esas son como las recomendaciones generales alrededor de lo que es la higiene del sueño. Y quien quiera saber un poquito más sobre eso, dígale a ChatGPT. Háblame de la higiene del sueño. Créame una rutina de higiene del sueño para mí. Mucha gente lucha con el tema del sueño. Mucha gente tiene que suplementarse, tomarse una melatonina. Otros buscan algo mejor como un magnesio. ¿Qué tú opinas de la suplementación para el descanso? Magnesio sí, melatonina no. Okay. La gente mal utiliza la melatonina. La melatonina solamente se recomienda cuando tú haces cambio de horario. O sea, cuando tú pasas de una zona horaria a otra, la melatonina te puede ayudar a tú como que enganchar con tu zona horaria y usar un par de días y ya, y de continuarla. Pero tú no quieres que la melatonina sea una especie de muletilla para tú dormir, porque tú te vas adaptando a la melatonina y por lo tanto deja de ser efectiva. Y de hecho, llega un punto en donde no necesariamente se hace codependiente, pero sí... digamos que sí, se convierte en algo que tú necesitas y que no debería ser. Entonces, realmente la melatonina no se recomienda como uso continuo. El magnesio sí tiene... Tú sabes que el magnesio depende del quelado. Si no es lo mismo utilizar óxido de magnesio, que es la forma más barata del magnesio y no sirve para esos fines, que utilizar, como tú bien dices, un glicinato, un citrato de magnesio. Es decir, tú quieres
que sea el mineral quelado, porque es el que tiene una mayor absorción. Pero vuelvo y te repito, la mayoría de la gente quiere enfocarse en el suplemento y para mí esa es la parte menos importante. Lo más importante es la parte conductual. De cuál es tu rutina de sueño, cuál es el ritmo que tú llevas. Es un error muy común de la gente que no tiene un ritmo constante. Nosotros somos seres de hábito. De lunes a viernes me levanto temprano, pero los sábados duermo hasta las 12. Correcto. O de lunes a viernes yo me acuesto entre 10 y 11 de la noche, pero entonces sábado y domingo yo me acuesto a las 3, 4 de la mañana. Entonces, claramente el lunes tú no vas a poder dormirte a las 10, porque tú te acostaste... Y te va a levantar horrible. Tú el domingo te levantaste a las 12, no te dio sueño, te va a acostar a la 1, y entonces tú nunca logras tener un ritmo... Una rutina de sueño constante. Entonces, ese ritmo tú quieres que sea lo más constante posible. También que se asemeje a lo que es el ritmo circadiano, que es esa sintonía con lo que es la salida y puesta del sol. Pero lo más importante, Odette, y donde la mayoría de la gente se pierde, es que en todo, lo más importante es la conducta. No hay suplemento que a ti te vaya a corregir esos malos hábitos que tú tienes alrededor del sueño. Con relación al sueño, ¿cuál es ese horario que tú consideras que es bueno y necesario? Es decir, acostarte a las 10 y levantarte a las 6, por ejemplo. Como regla general, tú quieres dormirte antes de la medianoche. Ok. O sea, si vemos que tú quieres que tu ritmo vaya alineado con el ritmo circadiano, como regla general, tú quieres dormir antes de la medianoche. Entonces, ya... qué tan cerca o qué tan lejos de la medianoche va a depender del estilo de vida de cada quien. Si tú eres una persona que te para de la cama a las 7, pues de repente dormirte a las 11 de la noche no tiene nada de malo, porque tú duermes 8 horas de 11 a 7. Claro. Pero si tú eres una gente que te levanta a las 4 de la mañana o 4 y media para ir al gimnasio a las 5, pues entonces ya tú deberías estar en la cama a las 9 de la noche, más o menos. Entonces, todo depende de a qué hora tú te levantes. ¿Y qué tan flexible puede ser eso? ¿Tiene que ser militarmente todos los días? Si me voy para tener una rutina todos los días a las 6 de la mañana, o un día el sábado o el domingo me puedo levantar a las 6:30 o a las 7. Sí, o sea, puede haber esa variabilidad, claro, dentro de lo razonable. Tú sabes, claramente un día de trabajo, pues de repente tú tienes una alarma, porque tú tienes que... Compromiso. El tema del tránsito, una serie de cosas. Fin de semana no hay alarma. Quisiste quedarte 1 hora, 2 horas más en la cama, hasta 3 horas. No hay problema. Yo lo que me refiero es a cambios drásticos. De que tú, los fines de semana te acuestas prácticamente a la hora que tú te estás levantando los días de semana. Entonces, no debería de ser una sorpresa para nadie que tú no logres adherirte a ningún tipo de ritmo. Tú decías, Hamid, que uno de los factores más importantes para la longevidad y la salud es crear y construir masa muscular. Y eso se construye con ejercicios, pero también con ejercicios de fuerza, pero también se construye con la alimentación. Claro. Hablemos de cómo debemos alimentarnos para construir masa muscular. Por suerte ya las redes sociales han hecho el trabajo por uno. Yo creo que ya hoy en día no hay nadie que no sepa la importancia de consumir proteína. Yo recuerdo que cuando yo empecé a hablar de esto hace 15 años, era un poquito más novedoso para la gente. De hecho, algunas personas tenían la percepción de que era negativo comer mucha proteína. Pero ya hoy en día todo el mundo lo sabe. Entonces sí, a mí me gusta mucho el concepto de la nutrición centrada en el músculo. O sea, como partir de ahí. Okay. Comer para esa adaptación, ¿verdad? De la conservación de la masa magra, creación de nueva masa magra, en donde el centro es la creación de músculo. Lo demás ya es add-ons, digamos. Entonces, tú quieres consumir suficiente proteína. ¿Y qué es suficiente proteína? Aproximadamente tu peso en gramos de proteína. Okay. Si tú eres una persona con un peso normal. Ya si tú eres una persona con un sobrepeso, tú pesas 300, 350 libras, ahí tú puedes guiarte un poquito más de lo que tú pesas en músculo. Okay. Porque sabemos que una gente que pesa 350 libras no podemos pretender que se coma 350 gramos de proteína.
Probablemente 200 gramos es suficiente para una persona con esas Porque debería tener déficit también. dimensiones. Y porque también el punto de referencia mayor es qué tanta masa muscular tú cargas. O sea, porque tú lo que estás comiendo para la conservación de esa masa muscular. Entonces, un número más o menos redondo, tú quieres tu peso en gramos de proteína. Tú pesas 130 libras, tú quieres 130 gramos. ¿Cuánto? ¿Verdad? 120. Va. Ella sabe que era por ahí. Ajá, tú quieres entre 120 y 140 gramos de proteína. Ya, lo demás son nutrientes de energía. Y los nutrientes de energía son los carbohidratos y la grasa. Y con esa parte, para mí, tú puedes guiarte de lo que serían tus preferencias personales a la hora de comer, respetando el balance energético. Eso es lo más importante. Balance energético. La cantidad de calorías que te debes comer. Correcto. Ese es como el principio básico, termodinámico de una nutrición. O sea, tú quieres comer para... Está faltando algo, Hamid, que creo que casi nadie habla, la fibra. Sí, eso va de tercero. Mira, el principio básico para tú determinar lo que sería una buena nutrición es que te ayude a lograr lo que tú quieres con tu peso. Tú quieres subir de peso, mantenerlo o perder peso, pues entonces ya o tú te das un surplus, o tú comes nivel de mantenimiento, o tú te das un déficit calórico. Segundo paso, fijar el consumo de proteína, determinar eso. Tercero, nutrientes de energía que van atados a la caloría que tú vas a consumir. Y eso tu fuente puede ser tanto grasa como carbohidratos. Como regla general, tú quieres que un 20-30% de tu caloría provengan de grasas y el resto vienen siendo los carbohidratos. Pero con esa parte la gente puede ser más flexible de lo que ellos creen. Porque está demostrado que lo más efectivo para composición física es consumir suficiente proteína y que los nutrientes de energía estén dentro de lo que sería tu presupuesto calórico. Entonces, tú bien hablaste de la importancia de la fibra. La fibra es importantísima porque la fibra te ayuda a tú no tan solo sentirte satisfecho por más tiempo, te mejora el tránsito digestivo, te mejora también los picos de insulina, es decir, tú haces que los niveles de azúcar en sangre no se eleven de manera dramática. La fibra es sumamente importante. ¿Y dónde tú consigues la fibra? Bueno, la fibra está en la fuente de carbohidratos, por lo tanto, es importante incluir carbohidratos en la dieta. Yo no soy muy fanático de la dieta ketogénica, sobre todo para gente que entrena con pesa. El que entrena con pesa se beneficia demasiado de los carbohidratos en la cantidad correcta. Y esos carbohidratos, apóyate en fuentes que contengan fibra. Y ahí no hay que irse muy científico. Come comida de verdad. A mí me encanta que tú mencionaras eso, porque tenemos referentes en redes sociales que son muy populares, como por ejemplo el Dr. Biter, que sataniza los carbohidratos, que dice que no lo necesitamos, llegando incluso a hablar hasta de que no necesitamos consumir frutas. ¿Qué te opinas de eso? No, yo estoy en desacuerdo total con filosofía como la del Dr. Biter. Ciertamente mucha gente se ha beneficiado, ha logrado perder muchísimo peso, sí. Ha logrado transformar sus hábitos. Te iba a decir eso, que en mi caso personal el reducir los carbohidratos, no eliminarlo, pero reducirlo me ayudó bastante a llegar a mi peso ideal. Sí, a mucha gente le da resultado y entonces se da ese factor de que cuando a una gente algo le funciona, se convierte como una especie de dogma para esa persona y nada más entra en la cabeza de esa persona que lo que ya le funcionó. Pero hay muchísimos beneficios que tiene la fibra, que tienen los micronutrientes que se encuentran en ese tipo de alimentos, que simplemente tú estás privado de ellos. Y hay algo que la gente no ve, y es que cuando tú abusas de la grasa saturada, la grasa animal, eso se va a reflejar en tus lípidos, en ese LDL, en la lipoproteína ApoB, que entonces puede detonarte problemas en tu perfil lipídico y puede derivar en problemas cardíacos. Es decir, que de repente tú tienes acumulación de calcio en las arterias y todo eso. Entonces, que hay outliers, hay personas que comen así y no tienen ninguna consecuencia, es cierto, pero eso no se puede generalizar.
porque hay un componente genético. Hay personas que no importa la cantidad de grasa animal que consumen, no tienen ningún tema en su perfil lipídico. Perfecto por ello. Pero no todo el mundo responde igual. Claro. Hay personas que cuando hacen ese tipo de alimentación, se les dispara el LDL, se les dispara la ApoB y entonces después tienen problemas. Claro. Entonces, ahí yo apelo al sentido común. Al sentido común. Algo te funciona y no te da ningún tipo de problema, perfecto. Pero para mí es un error generalizar. Y yo creo que la mayor alerta que puede generar cualquier profesional, cualquier autoridad, es ser absolutista. Mientras más tú te educas sobre este tipo de ciencia del deporte, nutrición, tú te das cuenta de que no se puede ser absolutista. Todo depende. Depende. Todo Los depende. cuerpos son muy individuales y reaccionan totalmente distintos. Correcto. Y otra cosa es sostenible. O sea, está bien. Rico con una pizza. A mucha gente le encanta un chicharrón y la primera semana tú vas a estar vuelto loco con que el hecho de que tú estás comiendo tocineta y una serie de cosas, pero de repente ese arroz empieza a picarte el ojo y tú dices, mierda, pero... El dominicano es débil con su arrocito. Entonces, ¿por qué tenemos que irnos a un extremo? Claro. ¿Por qué no disfrutar de todo? Tú puedes disfrutar de algo grasiento de vez en cuando y tú puedes disfrutar de algo con carbohidratos de vez en cuando. Y una nutrición completa tú la vas a encontrar comiendo de todo dentro de lo que es razonable, ¿verdad? Lo que pasa es que no podemos olvidarnos de que hoy en día los algoritmos premian la polarización. Uy, y yo quiero que hablemos de eso, del tema de los algoritmos. Hoy en día los algoritmos premian la polarización y por eso tuve tantas figuras que adoptan posturas radicales. Muy radicales. Porque eso es lo que da la atención. Si yo me paro en mi contenido y yo digo déficit calórico, proteína, controlen, eso es aburrido. La gente está harta, eso es tibio. La gente está cansado de eso, ¿verdad? De que le digan lo obvio. Hay que decir un hook. No comas. Pero de momento dice, no esto te va a matar. Entonces, esta es la fórmula, esta es la panacea. Y lo otro es una mierda. Bueno, pues entonces tú empiezas así mismo que dice. a polarizar y tú generas lovers and haters. Tú generas gente que le encanta lo que tú haces y tú generas gente que odia lo que tú haces y adivina que los dos te dan share, los dos te dan engagement. Entonces ese algoritmo hace así, para arriba. Yo invito a la gente a que desarrollen lo que sería el pensamiento crítico. No se... Como que no pongan a ninguna de la gente que ustedes ven en las redes sociales en un pedestal. Claro. Aprendan de Biter, aprendan del que habla de la dieta con carbohidratos y baja en grasa, aprendan del que promueve la dieta plant-based. Y no es que ninguno son la panacea. Coge y deja. ¿Con qué tú te suplementas, Hamid? Con muy poco. ¿Qué tú usas? Yo uso creatina monohidratada, magnesio y ya. Si tú le recomendarías a la gente usar un solo suplemento, ¿cuál sería? Yo diría que el magnesio. El magnesio, porque el magnesio no es abundante en las fuentes naturales de comida que nosotros consumimos. Y tiene mucho beneficio. Tiene beneficio en la salud cardíaca, tiene beneficio en el sistema nervioso, tiene beneficio para el sueño, tiene beneficio en el tránsito digestivo. Tiene tanto beneficio que ¿por qué no usarlo? Pero al mismo tiempo te digo que si tú no consumes ningún suplemento tampoco pasa nada. O sea, yo prefiero 1000 veces poner mi dinero y mi energía en buena comida. Claro. ¿Cuál es ese error que para ti la mayoría de la gente comete cuando inicia en este mundo del fitness y del bienestar? La perfección y la parálisis por análisis. Tú sabes la cantidad de gente que se queda, que nunca hace nada porque está esperando tener la rutina perfecta
Los outfits perfectos. El outfit perfecto, el tiempo perfecto. Los suplementos, todos los suplementos, que todos los accesorios. Que se me alineen los planetas para yo poder finalmente ir al gimnasio 5 veces a la semana. Entonces, esa obsesión porque todo sea perfecto lo que hace que tú o no lo hagas o cada vez que las cosas no son perfectas, tú sueltes. Entonces, cualquier cosa es mejor que nada. Eso es lo primero que la gente que se tiene que meter en la cabeza. Una vez a la semana que tú hagas ejercicio es muy superior a 0 ejercicio. Una vez a la semana que tú comas bien es muy superior a 7 días de comer mal. O sea, todo cuenta, todo vale la pena. Entonces, es como partir de ahí, pero también entender que lo más importante es tú empezar y que el mismo proceso, tu misma familiaridad con el proceso, a ti te va a ir dando esa retroalimentación positiva para tú cada vez hacerlo mejor. Y el momento se oye contradictorio, pero si tú ahora mismo estás muy ocupado, tú no tienes tiempo para ir al gimnasio, este es el mejor momento para hacerlo. Porque ¿qué pasa? Si tú logras adoptar un hábito en un momento donde tú estás muy ocupado, es decir, eso te obliga a tú crear eficiencia y estructura. Si tú ahora mismo no tienes tiempo, lo primero que yo te diría, bueno, haz una auditoría de tu tiempo. Coge una semana y anota todo lo que tú haces cada hora del día durante esa semana completa. Cuando acabe la semana, plancha eso, ya de esa auditoría, y tú te vas a dar cuenta cuántas horas tú duras en el tránsito, cuántas horas tú duras en el trabajo, cuántas horas tú duras pendejeando en las redes sociales, cuántas horas tú duras anestesiado viendo televisión, cuántas horas tú duras socializando, lo que sea que tú haces, y a partir de ahí tú tomas la decisión que tú entiendas. De repente tú nada más tienes que recortar un poquito del tiempo de televisión o de pendejear en las redes sociales y mágicamente ya creaste el tiempo para tú hacer ejercicio 3 veces a la semana. Entonces, parte de ahí. A una auditoría de tu tiempo. Que usan o limitaciones de la gente para poder... A una auditoría de tu tiempo para que tú veas cómo tú verdaderamente inviertes tu tiempo en la semana. Y entonces, a partir de ahí, tú puedes empezar a hacer los sacrificios del lugar que tú consideres para hacer ejercicio. Eso te va a obligar también a tú ser una persona más estructurada, más organizada con tu agenda. No, mira, esta es la hora que yo voy a trabajar. Esta es la hora que yo voy al gimnasio. Esta es la hora que yo voy a dedicar al ocio, que es importante tener tiempo de ocio. Y si tú logras, en medio de lo que tú consideras un tiempo complicado en tu vida, adoptar el hábito de hacer ejercicio, ya tú eres imparable. Porque tú creaste los sistemas dentro de esa circunstancia. Pero cuando tú dices, yo voy a hacer X cuando yo tenga tiempo, cuando yo esté menos ocupado, tú me estás diciendo que cuando tú vuelvas a estar ocupado, eso es lo primero que se va. Así es. Entonces ya ahí... La vida siempre se pone en el medio y por eso mucha gente inicia y la vida se pone en el medio, te da una gripe, te pasa algo. No, que yo voy a empezar el gimnasio cuando salga de vacaciones del trabajo. Me voy a organizar para... Y cuando tú vuelvas al trabajo y la vida se complica de nuevo, ya. Exacto. Ya deja. O sea, a mí me parece absurdo pensar de esa manera. Y no es... Tu agenda es el mayor reflejo de lo que son tus prioridades. Y esa auditoría del tiempo te va a poner en evidencia cuáles son tus prioridades. A veces la gente dice, no, para mí mis prioridades son esto, pero tú ven que invierten su tiempo y tú te invirtiendo tu tiempo en otra cosa. Tú dices que tu prioridad es trabajar duro, tirar para adelante y ponerte en forma, pero donde tú estás invirtiendo tu tiempo es que tú duras 5 horas al día en una pantalla. Hasta a mí me dolió. Y tú llegas a tu casa y lo que estás es viendo muñequitos. Perdón, lo que tú estás viendo es series y películas. No tienes tiempo para el gimnasio, pero te sabes toda la serie y tú estás al día con los últimos episodios. A mí me parece como que pendejo. Estoy totalmente de acuerdo, Hamid. No te puedo dejar ir sin preguntarte las cosas, los shortcuts que están de moda. Ozempic, Mounjaro, pellets. Cuéntame de tu opinión acerca de, sobre todo de estas inyecciones para bajar de peso. Yo no lo veo como un atajo. Yo no lo veo como un shortcut. ¿Qué? No. ¿Cómo así? Mira, las GLP-1, en donde entra, primero fue Saxenda, luego vino Ozempic. Estamos hablando del nombre comercial, Mounjaro. El componente.
Yo tengo unos amigos médicos con los cuales he hablado mucho de esto y ellos son de opinión de que luego de la penicilina, este tipo de fármaco ha sido el mejor invento para la humanidad. Porque por primera vez estamos viendo que hay algo efectivo contra la crisis de obesidad que tenemos. Entonces, son drogas muy efectivas para el tema de la supresión del apetito y que mucha gente logre modificar su conducta. Entonces, por eso yo no lo veo un atajo. Yo lo veo como una herramienta para mucha gente que sí la necesita y que se beneficia de ella. Entonces, yo creo que con atajo tú te refieres a personas que no necesitan el fármaco, que dicen, bueno, yo quiero perder 10 libras, pero yo no quiero hacer ejercicio, yo no quiero hacer ningún tipo de sacrificio. Yo mejor me voy a apoyar y eso me va a quitar el apetito y yo voy a rebajar esas 10 libras. Entonces, ahí... Un tema también del tema de hábitos, porque estamos viendo otro fenómeno, que son los skinny fat, gente que puede estar delgada, pero no necesariamente tan saludable. Entonces, ahí, ¿cuál es el común denominador? Son personas que lo están utilizando sin ningún tipo de acompañamiento. Porque médicos que... Siguen siendo sedentarios, siguen comiendo... Médico que se repete no va a poner a una persona en GLP-1 sin modificación de conducta, sin intervención nutricional, sin que haga entrenamiento de pesa. ¿La están vendiendo hasta en farmacia? No, la farmacia es quien debería venderlo. No hay nada de malo que la farmacia lo venda. Lo malo, para mí, lo que sí pudiera mejorar es que no se vende bajo receta médica. Eso pudiera ser una oportunidad de mejora. Pero lo malo son quienes toman quienes toman la decisión de volarse el acompañamiento profesional y hacerlo de su cuenta. Entonces, yo creo que ahí que está el error. La gente debería utilizarlo con acompañamiento porque de lo contrario, tú no vas a ver un resultado positivo. Es una herramienta muy efectiva, es una herramienta muy necesaria para mucha gente, pero eso tiene que venir acompañado de las intervenciones correctas de estilo de vida para que tú cambies tus hábitos, para que tú veas un resultado positivo de la intervención, pero también para que tú sostengas eso en el tiempo. Por lo tanto, yo no lo veo como atajo. Para mí, yo apoyo el uso en los casos donde es indicado. En los casos necesarios, donde hay obesidad. Y para eso hay parámetros. Bueno, tú eres una persona que tiene un BMI por encima de un 28, ya eso entra en obesidad. Bueno, tú pudieras beneficiarte de eso. Tú eres una persona, tú estás prediabético, insulino resistente, tú te vas a beneficiar del uso del fármaco. De hecho, el Mounjaro, que es la tirzepatida, hasta ya la FDA lo aprobó para el uso en apnea del sueño. ¡Wow! Hay personas que están dejando de usar el CPAP porque usan la tirzepatida. ¡Qué maravilla! No tenía idea. Eso me parece increíble. Entonces, en cuanto a los pellets, yo recientemente hice un episodio con el doctor García en donde hablamos justamente de muchos temas, entre eso el pellets. Y ahí yo comparto la opinión del doctor García de que no es, desde el punto de vista de reemplazo hormonal, no es la mejor vía. ¿Por qué? La desventaja del pellet, hay pellets de muchísimas cosas, eso es lo primero. Hay pellets hasta de metformina. Sí. Pero si estamos haciendo referencia a los pellets de hormonas sexuales, testosterona y demás, ¿qué pasa con el pellet? Muchas veces, y perdón que te interrumpa, viene para cubrir un déficit que tú tienes. O sea, primero hay que hacer un panel. Sí, claro. Entonces, lo que tú quieres con el pellet es hacer un reemplazo de la hormona. Pero el pellet no te permite controlar la dosis que tú quieres reponer. Entonces, claro, tú implantas el pellet y eso va haciendo una liberación, ¿verdad? Uh-huh. Pero si le está dando mucho, tú no tienes manera de controlarlo, porque es un pellet que ya está implantado. Y si le está dando poco, pues entonces tampoco puedes hacer nada hasta que agotes el periodo del pellet. Por eso los profesionales que se dedican al reemplazo hormonal prefieren vías de aplicación de la hormona que sean frecuentes, de alta frecuencia, como las inyecciones intramusculares, gel, etcétera, en donde tú puedes jugar con la administración de la dosis hasta tú encontrar esa dosis efectiva para la persona. Lo que pasa es que los pellets aquí se han convertido en un negocio.
Estoy viendo gente robótica. Aquí se ha convertido en un negocio, hay mucha gente que se está haciendo de dinero metiendo pellets y yo no comparto eso. Ya por último, si alguien quiere hacer algo por su salud y su bienestar hoy, ¿qué tú recomendarías que hiciera? Ejercicio. Yo sé que la salud integral tiene diferentes variables y el ejercicio no es más que una de ellas. Pero yo veo el ejercicio como el propulsor de todo lo demás. Si tú eres una persona que tu vida es un caos, tú ni comes bien, ni duermes bien, ni te hidratas bien, ni haces ejercicio, y tú empiezas a hacer esa sola cosa, es muy probable que porque tú estás haciendo ejercicio, tú sales del gimnasio y tú dices, yo hice ejercicio, yo voy a comer mejor hoy, porque yo me fajé, yo fui al gimnasio, tú empiezas a tomar mejores decisiones con la comida. Tú empiezas a tomar, de igual manera, mejores decisiones con la nutrición. Cuando llegue la noche es probable que tú quieras dormirte porque tú hiciste ejercicio y tú estás cansado. Entonces, también empiezas a darle más importancia al sueño. Entonces, el ejercicio es como algo que empieza a motivarte de manera tan indirecta a que tú empieces a modificar tu conducta, ya sea porque tú quieres mejorar, o sea, mejorar el esfuerzo del sacrificio que tú hiciste yendo al gimnasio, o porque tú te quieres mantener consistentemente yendo. Entonces, si tú vas a tocar una cosa que mueva todo lo demás, para mí el ejercicio. Hamid, gracias, de verdad. Gracias a ti. Qué honor tenerte en el podcast de Odette. Para mí, un placer. Me encanta siempre conversar sobre estos temas. Claramente, yo tengo una pasión por este tipo de temas. Y también venir a un espacio totalmente nuevo, refrescante para mí, una persona que sabe hacer buenas preguntas. Gracias. Ahí estamos viendo en evidencia que viene de un podcaster, eso mira, me pusiste allá arriba. Sí, gracias. Creo que tú haces un muy buen trabajo guiando la conversación y el hecho de que tú haces todo esto, también ya tú tienes como una sensibilidad de cuáles son las cosas que la gente quiere saber. Si tú no hicieras nada de esto, probablemente tus preguntas fueran más superficiales o más genéricas, pero tú hiciste preguntas que hasta me retaron. De hecho, hasta me sentí mal en una, porque cuando me preguntaste del tema del sobreentrenamiento, se me olvidó el término, es rapa. Eso tiene un término médico, es un poquito complejo, pero me agarraste fuera de base. Gracias, Hamid. Gracias a ustedes por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Odette. Bye, bye.